Sí. Hola. Bueno, bienvenidos y gracias por asistir a este webinar de la red Tenomifood. Son las 12, me lo pasan 2 minutos. Nos vamos a esperar un poquito para empezar realmente la sesión, pero aprovecho para explicaros cómo vamos a organizar este seminario. Este seminario va a estar, esta sesión va a estar registrada como una actividad más de difusión de la red Tenomifood. Lo hemos planificado en 2 charlas. Una primera charla donde os vamos a introducir lo que es la red Tenomifood, una breve introducción también a las tecnologías ómicas y su aplicación en el desarrollo de alimentos funcionales, y después va a haber una segunda charla con un caso de estudio preclínico para la evaluación de un alimento funcional. En el caso de la segunda charla la va a dar Josep Delbas, que es director de la Unidad de Tecnología de Nutrición, Unidad Tecnológica de Nutrición y Salud de Eurecat. Y la primera parte la voy a dar yo misma, que soy Nuria Canela, directora de la Unidad Tecnológica de Ciencias Ómicas, también de Eurecat. Vamos a dejar el chat abierto para que podáis poner vuestras preguntas, dudas o comentarios, y al finalizar las 2 charlas va a haber una ronda de preguntas que serán coordinadas por nuestras compañeras de comunicación. Y bueno, no sé si nos esperamos un momento a que sean en 5 para poder empezar ya la primera de las charlas. Bien, pues vamos a empezar. Primero, hablando de la red Tenomifood, esta red de tecnologías ómicas aplicadas a la innovación y desarrollo industrial de ingredientes de alimentos funcionales y nutracéuticos. Es un proyecto financiado por CEDETI. Esta red es una red Cervera que tiene como principal objetivo dar soporte y facilitar el acceso empresarial a las tecnologías ómicas, sobre todo para la mejora y la optimización de su uso en todas las etapas de cadena de valor para el diseño y la evaluación de ingredientes, alimentos funcionales y nutracéuticos. Se basa alrededor de 4 ejes o 4 objetivos principales en el que se despliegan diferentes actividades. Un primer eje de capacitación tecnológica, en el cual los diferentes centros que formamos parte de esta red estamos desarrollando modelos para la validación clínica y preclínica y cribado de ingredientes, y también desarrollamos protocolos para el análisis de los datos y protocolos en distintas metodologías ómicas. Después hay un objetivo enfocado a recursos humanos, especialmente en la formación predoctoral, postdoctoral y del personal técnico, y también de atracción de talento tanto nacional como internacional. Después también tenemos un objetivo de internalización, dando soporte a la movilización de empresas en proyectos internacionales y también participando en otras iniciativas similares y colaborando con otras redes, sociedades y foros internacionales. Y por último, un objetivo de transferencia tecnológica, explotación y difusión de los resultados. La red Tenomifood está formada por 5 centros tecnológicos que cuentan con una marcada trayectoria en el ámbito de lo que es la alimentación funcional, como son CNTA, AZTI, ANFACO, AENIA y Eurecat, que Eurecat es a la vez el coordinador de la red. Bueno, y si nos centramos ya en lo que son las ciencias ómicas y en su aplicabilidad en la alimentación funcional, indicar que las tecnologías ómicas han demostrado ser clave para la mejora de la salud de las personas, porque dan un gran conocimiento, aportan un gran conocimiento sobre la fisiología
de los individuos. Entonces, en el campo de la alimentación también pueden ayudar a profundizar en el conocimiento de cómo los alimentos repercuten en la prevención o la evolución de las enfermedades, permitiendo de esta manera mejorar la nutrición humana y las consecuencias beneficiosas para la salud. También el uso de ciencias ómicas en la alimentación se está convirtiendo en esencial para afrontar esta tendencia hacia la personalización de las recomendaciones nutricionales como estrategia para la promoción y mejora de la salud. Y actualmente, aunque su aplicación en el ámbito más de salud y farmacológico es ya casi rutinario, la incorporación de estas metodologías en el sector de la alimentación saludable es todavía residual. Por ello, la creación de esta red y los objetivos que os he explicado. Bueno, y ahora un repaso, pero muy básico, que muchos de vosotros seguro ya sabéis, podéis desconectar un poco, sobre lo que son las ómicas y en qué se basan. Como definición, las ciencias ómicas es el conjunto de disciplinas vinculadas a bioquímica y biología molecular que tienen como objetivo el análisis del contenido global de una muestra biológica. Así como en la biología bioquímica clásica el estudio se centra en una molécula, una proteína, un gen, con las estrategias o las metodologías ómicas lo que se pretende es el análisis de un conjunto global de biomoléculas, ¿no? Entonces, para tener una información más completa del sistema. Entonces, estos conjuntos de moléculas son los que nombramos OMAs, ¿no? Añadimos este sufijo OMA al tipo de moléculas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de todo el conjunto de genes, estamos hablando del genoma, que se estudia con las metodologías genómicas, ¿sí? Cuando estamos hablando del conjunto de proteínas, pues es el proteoma, y así con todas las otros grupos de moléculas. Entonces nos vamos a centrar básicamente en las 4 principales ciencias ómicas, hay algunas más y sobre todo derivadas de estas, y están relacionadas pues, con el dogma central de la biología, en que toda la información genética reside en el genoma, ¿no? En el contenido de las moléculas de ADN, ¿no? que tiene todo el conjunto de genes. Ahí reside toda la información. En el caso de humanos, para ponerlo en contexto de humanos, serían unos 23.000 genes, que son la combinación de 4 únicas moléculas de nucleótidos, ¿vale? Después, algunos de estos genes, y en condiciones determinadas, según determinadas señales, se pueden expresar. Y entonces pasan a convertirse a moléculas de RNA mensajero o transcritos. El estudio del transcriptoma es la transcriptómica y es el análisis de la expresión de estos genes. A ese nivel ya se complica un poco la cosa porque de los 23.000 genes pasamos a unos 100.000 transcritos. Después, esos RNAs mensajeros se traducen a proteínas. Entonces, el conjunto de proteínas sería el proteoma, lo analizaríamos mediante técnicas de proteómica y en las proteínas reside la mayor parte de la actividad biológica. Entonces, en un proteoma humano se calcula que hay 1 millón de proteínas, bueno, es más próximo a 2 millones, entre 1 millón y 2, y las proteínas a su vez están formadas, son cadenas de aminoácidos, es la combinación de 20 aminoácidos distintos. Y como resultado de toda esta actividad de las proteínas tenemos la generación de unas moléculas de pequeño tamaño que se llaman metabolitos, que conformarían el metaboloma y que se analizarían o se estudiarían mediante la metabolómica. Y aquí agruparíamos unos 200.000 compuestos. Toda esta información, toda esta cascada de información es la que finalmente conforma un fenotipo u otro. Pero es que además está altamente influenciado y puede regularse también por información externa que proviene del microbioma, que el microbioma es el conjunto de microorganismos que habitan dentro de un organismo superior. Por ejemplo, en el caso de los humanos, la mayor parte de microorganismos los encontramos en el tracto gastrointestinal y hablamos de la microbiota intestinal, que tiene una actividad regulatoria en funciones básicas de nuestro cuerpo.
Y después también factores medioambientales, factores como pueden ser también la dieta, hábitos de sueño, de ejercicio físico, etc. Todo esto influye al final en esta información, impacta en un fenotipo, en tener un fenotipo u otro. Bueno, la estrategia de las ómicas, como hemos dicho, es este análisis del conjunto de moléculas similares, ¿no? Estos distintos niveles de información, pero para obtener el potencial que tienen estas metodologías, nos tenemos que ir a estudios multiómicos o transómicos, en los cuales buscamos relaciones entre estos distintos niveles de información. Para ello, han tenido que pasar varias cosas. Primero, que se desarrollen tecnologías, equipos, instrumentos que nos permiten obtener esta información de una manera, en un tiempo razonable. Y después que se hayan desarrollado también herramientas informáticas para el análisis de esta gran cantidad de datos que generamos en poco tiempo. Y además, también, y muy importante, es lo que os he puesto aquí, este conjunto de herramientas para visualizar los datos, ¿no? Porque queremos tener de manera fácil, graficada, la interacción de los cambios en estos distintos niveles. Y para poder tomar decisiones de una manera rápida e inteligente, necesitamos poderlo plasmar en gráficos simples. Y ahora sí, muy brevemente, la genómica, hemos dicho que era el análisis de los genes, del genoma, de la molécula de ADN, pero no solo su contenido, sino también la organización, el estudio de su función y la evolución. Entonces, el análisis del contenido genético de los individuos nos permite tanto el diagnóstico de enfermedades como también poder crear estrategias de medicina y de nutrición personalizadas. Y un breve apunte a lo que es la molécula de ADN, aparte de la secuencia de estos nucleótidos, puede estar también regulada su función por unas modificaciones adicionales a esta secuencia, que son los cambios epigenéticos. Son modificaciones químicas, normalmente son la incorporación de grupos metilo a posiciones específicas de esta cadena de ADN, y su función principal es regular la activación o la represión de la expresión de los genes del genoma, ¿vale? Solo también otro apunte, dentro de toda la región, de toda la secuencia del genoma, solo un 3% de este genoma es región codificante. Es decir, son los genes, son regiones que pueden, en determinadas circunstancias, bajo determinadas señales, pasar a transformarse a RNA mensajero y a su vez después a proteínas, ¿no? Son las regiones codificantes o exones. El resto de regiones son los intrones, serían las regiones no codificantes, antes llamadas ADN basura, pero no es así, son regiones altamente reguladoras de la expresión y la función de los genes, de la función del genoma y la expresión de los genes. Bueno, y en el caso de la genómica, que es la primera ómica que se desarrolló, se ve claramente el impacto que ha tenido los cambios a nivel de tecnología en la generación, en los saltos en la generación de conocimiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el proyecto del genoma humano, que empezó en los años 90, tardó unos 10-13 años y se tardaron estos 10 años y se gastaron unos 3 billones de dólares para secuenciar el primer genoma humano, utilizando cientos de equipos y cientos de científicos basándose en la tecnología que había en el momento, Sanger. En el año 2006, bueno, un poco antes quizás, aparecieron una nueva tecnología, una nueva generación de secuenciadores que permitieron ya una secuenciación masiva del genoma. Y aquí hubo un salto muy importante porque con solo 2 semanas y unos 10.000 dólares teníamos también la secuenciación del genoma. Esto, esta última década ha continuado, yo creo ahora ya vamos por la 4ª generación de equipos de secuenciación masiva y ahora ya estamos a nivel de unas horas para tener el genoma humano. Bueno, aquí pone 1.000 dólares, sino 1.000 o 2.000 dólares.
pero lo que sí que ha generado es un crecimiento exponencial en cuanto a conocimiento y generación de datos relacionados con el genoma. Y esto ha permitido que haya diferentes estudios derivados de la secuenciación tanto del ADN como del ARN, ¿no? La secuenciación del genoma completo o del genoma exoma completo, la secuenciación del epigenoma, determinar exactamente estos grupos de metilación a lo largo de la secuencia para establecer regiones altamente activas a nivel de expresión o reprimidas, los análisis de metagenómica, que esos análisis lo que nos permiten es el estudio de todos los genomas de una microbiota, de todos los microorganismos que conforman una microbiota. Sería el shotgun metagenomic, o también centrarnos solo en la secuenciación de algunas regiones de un gen, como es el 16S-RNA, y así identificar todos los microorganismos que conforman esta microbiota sin llegar a secuenciar todo su genoma. Pero podemos identificar la biodiversidad y también la cuantificación relativa de estas especies. Y después ya aplicaciones o estudios derivados de la secuenciación del ARN, que serían los análisis de transcriptómica cuando nos centramos en la secuenciación del RNA mensajero. Bueno, en la proteómica, pues ya hemos dicho, es el análisis del estudio del conjunto de proteínas, tanto a nivel de su abundancia, estructura como funcionalidad. Hemos visto las proteínas, hemos dicho que son en la mayor parte enzimas, catalizan muchas reacciones, pero también tienen otras funciones estructurales, mecánicas, de señalización, etc. Las proteínas se diferencian entre ellas por esta secuencia de aminoácidos, como he comentado, pero además hay otro grado de complicación, que es que estos aminoácidos también pueden incorporar modificaciones posteriores, posttraduccionales, al igual o semejante a las modificaciones epigenómicas. Hay gran diversidad de grupos químicos que se pueden adicionar de manera totalmente controlada y reversible en muchos casos a diferentes aminoácidos de una proteína. Y esto les cambia completamente su función, o a veces puede cambiar la localización o la conformación estructural, con lo cual puede hacer que formen o dejen de formar complejos. Bueno, el proteoma, igual que el transcriptoma es dinámico, cambia en función de la relación del organismo con el entorno. Otro punto importante es el proteoma humano. Ya hemos dicho que puede llegar a estos 2 millones de proteínas y la complejidad de su estudio aumenta a nivel funcional cuando vemos que las distintas modificaciones posttraduccionales pueden cambiar la función de una misma proteína, según estén o no estén. Y después, a nivel de su estudio, también es otro hándicap, es el enorme rango dinámico de proteínas en las muestras. Por ejemplo, en el plasma hablamos de 12 órdenes de magnitud. La albúmina la veríamos desde la luna y en la misma muestra, la interleuquina 6, necesitaríamos una lupa o un microscopio para verla. A nivel celular esto se reduce un poco, son unos 6 órdenes de magnitud, pero esto nos implica desarrollar estrategias para poder ver en una misma muestra proteínas muy abundantes y proteínas que están en menor cantidad. Y aquí un ejemplo de la complejidad del estudio del proteoma humano. En un escenario virtual, estas 2 millones de proteínas nos generarían unos 20 millones de péptidos. Normalmente la proteómica, las proteínas las analizamos a partir de la digestión de estas proteínas en unidades más pequeñas, en péptidos, y estos los analizamos con diferentes equipos de espectrometría de masas. Bueno, pues teniendo en cuenta la velocidad de los equipos de espectrometría de masas que podrían analizar o detectar un péptido por segundo, se requeriría 230 días para poder determinar completamente el proteoma humano, con lo cual no son tiempos muy razonables. Bueno, el flujo normal o general en los estudios de proteómica serían primero análisis y extracción de estas proteínas, ya sea de un cultivo celular, de un tejido, de un biofluido. Después habría esta parte de digestión. También se pueden analizar proteínas intactas, pero en la mayoría de estrategias hay esta parte de digestión. Se generan este conjunto de péptidos
Y esos péptidos pueden fraccionarse para poder intentar después analizarlos todos de manera separada y tener más información, o también podemos hacer estrategias de enriquecimiento y focalizar el estudio a un tipo de péptidos. Por ejemplo, un caso típico es el estudio del fosfoproteoma, pues podemos hacer una estrategia de enriquecimiento enfocado a péptidos fosforilados. Después, estos péptidos se separan normalmente por cromatografía líquida de fase reversa y se analizan en un espectrómetro de masas, tanto la masa del péptido como las masas derivadas de su fragmentación en el espectrómetro. Y con toda esta información nos vamos a bases de datos y podemos identificar la secuencia del péptido y después a qué proteína pertenece. En muchos casos hablamos de proteómica comparativa, en la que analizamos la cuantificación relativa de los péptidos y de las proteínas en las distintas muestras y estrategias diversas sin marcajes o con marcajes isotópicos o isobáricos. Otro tipo de estrategias o de estudios, ya he dicho, son las modificaciones post-traduccionales. Aquí hay muchas modificaciones distintas y esto implica muchísimas estrategias y métodos distintos para su análisis. Finalmente, también os quería hablar de lo que es la metaproteómica, los estudios de proteómica enfocados a poblaciones de microbianas, muy similar a la aproximación que hemos hablado de metagenómica. Y este es un ejemplo de un estudio nuestro en el que se probó, en un estudio preclínico, se probó el efecto de un polifenol en un modelo de rata obesa, viendo el efecto antihipertensivo de este compuesto. Bueno, primero se aplicó técnicas de metagenómica y pudimos ver que el efecto producía cambios, había un efecto antihipertensivo y que se producían cambios a nivel de la composición de la microbiota intestinal de estos animales. Y fuimos un poco más allá, intentando ver funcionalidad de esta microbiota, se veían cambios a nivel funcional y aplicamos metodologías de metaproteómica para obtener la información máxima de todos los proteomas de esta población. Y ahí también encontramos cambios en la abundancia de algunas proteínas que se relacionaban con los cambios que veíamos también a nivel de la población de la microbiota. Y finalmente, hablar de la metabolómica, que es el estudio pues, de este conjunto de metabolitos o pequeña molécula que tienen la característica común, que son todas menores de 1500 daltons aproximadamente, pero con una naturaleza físico-química muy dispar entre ellos. El metabolito, hemos dicho, es el producto final o intermedio del metabolismo, posee muchísimas funciones en las células, funciones como energética, funciones estructurales, de señalización, de catabolización de reacciones enzimáticas. Los metabolitos además nos proporcionan una medida directa del efecto que puede tener en el fenotipo todos los factores genéticos, no toda la cascada que hemos dicho antes de información, y además el impacto también del estilo de vida. Sería como el nivel de biomoléculas más cercano a lo que es el fenotipo. Entonces, el estudio del estado metabólico de un individuo también nos puede ayudar a estrategias después de medicina y nutrición personalizada, así como a descubrir nuevos biomarcadores tanto de diagnóstico como de pronóstico. Como os he dicho, es un conjunto muy variado de moléculas, esto complica bastante su análisis y también tenemos aquí la complicación de la cantidad en que se encuentran, ¿no? El orden de magnitud en que se encuentran en las muestras. Y además, que cuando analizamos los metabolitos en un organismo, se nos mezclan varios metabolomas, ¿no? En el estudio en humanos tendríamos los metabolitos endógenos, que además se mezclan con metabolitos derivados de fármacos o metabolitos derivados de los alimentos o metabolitos derivados de contaminantes ambientales. Todo eso complica un poco su estudio. A diferencia de la genómica tenemos unos equipos, unos secuenciadores con los cuales podemos analizar todos los genes o todo el genoma. Pues esto a nivel de metabolómica no es así. No tenemos actualmente un equipo que nos permita detectar todos los metabolitos. Entonces, hay distintas plataformas tecnológicas que nos ayudan a ver partes
con diferentes métodos, partes de este metaboloma, ¿no? Hay unas tecnologías basadas en resonancia magnética nuclear y otras metodologías basadas en espectrometría de masas, tanto acoplado a cromatografía líquida como de gases. Todas las tecnologías tienen sus pros y sus contras. Unas características importantes, por ejemplo, es la sensibilidad en cuanto a los equipos de resonancia magnética nuclear es baja, son menos sensibles que los equipos de espectrometría de masas, pero por contra los equipos de resonancia magnética nuclear teóricamente pueden detectar cualquier metabolito porque se basa en la detección de carbono e hidrógeno, y estos tienen todas las moléculas, pero tienen el problema de que deben estar en alta concentración. En cambio, los equipos de espectrometría de masas, para poder detectar su metabolito, este debe ser ionizable. Hay algunos compuestos que no lo son y después también hay estrategias para mejorar la ionización. Y bueno, y después hay otras características como puede ser la repetitividad y ¿cómo sería esto en español? Pero que la tecnología sea más o menos robusta, ¿no? En lo que es el tema de resonancia magnética nuclear, es una tecnología muy robusta que nos permite ensayos interlaboratorios con una mínima variación entre ellos. En cambio, lo que es la espectrometría de masas lleva una variabilidad ya intrínseca, una deriva intrínseca del propio instrumento, y entonces tenemos estrategias para normalizar las señales, para poder analizar grandes conjuntos de muestras y para hacer comparaciones entre laboratorios, pues ya se incluyen estrategias de normalización, incluyendo también estándares, etcétera. Bueno, hay dos tipos de estrategias principales de metabolómica y, de hecho, un poco también en todas las ómicas. Una estrategia no dirigida, que esto sería la esencia de las ómicas, ¿no? De intentar detectar el mayor número de señales posibles y, en este caso, para poder identificar biomarcadores característicos de un estado fisiológico particular. No tanto centrado en identificar estos compuestos, sino identificar qué señales nos pueden identificar los distintos grupos o los distintos estados fisiológicos. Aquí generaríamos resultados de todas las muestras, espectros de todas las muestras, y después compararíamos sus señales y mediante análisis de datos multivariables intentaríamos ver si hay perfiles y grupos de biomarcadores que nos puedan caracterizar cada uno de los grupos. Después, con estrategias dirigidas podríamos validar estos biomarcadores. Las estrategias dirigidas ya vamos a analizar compuestos conocidos utilizando estándares para cada uno de ellos y al final obteniendo un resultado que es tanto de la identificación como de la cuantificación absoluta de estos compuestos. En la estrategia no dirigidas, a cuantificaciones relativas. Bueno, dentro de la metabolómica pues hay también distintos subestudios o subáreas de estudio, como puede ser el enfocado solo a lípidos, que sería la lipidómica, o los estudios de fluxómica, en los cuales estos son cultivos celulares, pues podemos añadir un compuesto, en este caso el ejemplo es glucosa marcada con carbono 13 y después a distintos tiempos vamos recogiendo muestra y podemos ver este carbono 13 en qué metabolito se ha incorporado y podemos hacer un estudio de cómo se ha metabolizado este compuesto, qué rutas ha utilizado, qué rutas han estado activas. De una forma similar a la lipidómica hay el estudio de los glicanos, que sería la glicómica. En este caso es una modificación postproduccional muy frecuente. Se añade a diferentes residuos de aminoácidos cadenas muy largas de glicanos. Mediante técnicas de glicómica podemos identificar la secuencia de estos glicanos que tienen un impacto importante en la función de las proteínas. Y después hay otra área de estudio de la metabolómica, como es la combinación de espectrometría de masas y imagen. En este caso, sobre un tejido podemos identificar
diferentes masas, ¿no? Por espectrometría de masas, diferentes masas y su distribución en un tejido. Y generamos estas imágenes virtuales que no son más que mapas de distribución de compuestos con distinta masa. Después podemos intentar con estas, sabiendo la masa concreta, buscar estándares y confirmar que es un compuesto o que es otro compuesto. Bueno, ya por último, simplemente un apunte en aplicaciones de las ómicas en el estudio de alimentos funcionales, que se va a explicar mejor en la segunda parte de estas charlas. Pero así brevemente, en aplicaciones de las ómicas, de todos estos estudios en alimentos funcionales, van desde la caracterización de ingredientes y productos a las etapas de cribado, a las etapas de valorar la toxicidad y bioseguridad, al procesado del alimento, a la verificación de mecanismos de eficacia biológica, tanto a nivel preclínico como clínico, y después también aplicación en nutrición personalizada. De hecho, cuando hablamos de ómicas en alimentación y nutrición, también podemos hablar de la foodómica. Ya os he dicho que hay muchas ómicas. Bueno, y solo listar aplicaciones en las distintas fases. En la caracterización de ingredientes y productos, la aplicación de las ómicas puede llevar a la caracterización completa de extractos de ingredientes bioactivos, tanto en muestras de origen animal como vegetal. Esto me refiero a la composición de lípidos, azúcares, aminoácidos. También a identificación y cuantificación de un principio activo en un extracto. Esto ya sería aplicando estrategias dirigidas, como he explicado antes. Después también nos permite la identificación taxonómica de especies biológicas y determinación de perfiles genómicos, sobre todo cuando trabajamos en productos en que queremos incorporar pues, probióticos, simbióticos o posbióticos, y después también relacionado con los microorganismos nos permiten el diseño y caracterización de organismos genéticamente modificados. En las fases de cribado, aquí nos referimos a utilizar modelos experimentales de alto rendimiento. En la red Tenomifood hemos apostado por los modelos de pez cebra, del nemátodo C. elegans, de células circulantes como las PMMCs, también estudios in vitro con cultivos celulares y también en muestras fecales. Pues todos estos modelos de alto rendimiento, la aplicación de los ómicas nos permiten una caracterización completa del fenotipo y de los efectos del alimento funcional en el modelo, para elucidar también el mecanismo de acción e identificar nuevos biomarcadores para evaluar el efecto funcional. Todo ello nos genera datos que nos permiten desarrollar algoritmos de predicción del efecto que nos van a servir para la optimización de recursos y tiempo y ahorrar tiempo en estudios nutricionales posteriores. Después, en las etapas de toxicidad y bioseguridad, también podemos aplicar tecnologías ómicas. En Red Tenomifood tenemos modelos tanto in vivo como in vitro. Modelos in vivo se evalúan en modelos murinos y in vitro en cultivos celulares. Las ómicas además nos permiten la identificación de especies de compuestos nocivos, bacterias, virus, toxinas. También se pueden aplicar en los propios estudios de bioseguridad y toxicidad, y después también podemos desarrollar métodos basados en ómicas para la detección de fraude en la formulación de los productos. En el procesado del ingrediente también se pueden aplicar las ómicas tanto en la optimización de la obtención y estabilización de los ingredientes, sobre todo si tienes muy bien caracterizado el extracto. Después también aplicación de las ómicas para mejorar, para optimizar y hacer más rendibles los estudios en que haya procesos de fermentación, tanto in vivo como in vitro, y también para evaluar el comportamiento de ingredientes en una matriz alimentaria durante todo el procesado, ¿no? Y caracterizar bien las reacciones enzimáticas. Habría también la aplicación de las ómicas para el mecanismo de acción y biodisponibilidad. Estos serían los estudios preclínicos. Va a haber la charla completa sobre esto. Aquí es donde la aplicación de las ómicas puede dar luz al mecanismo de eficacia biológica, generar datos para caracterizar en profundidad estos modelos experimentales que después pueden ser extrapolables al comportamiento en humano. Evaluar la biodisponibilidad, las rutas de metabolización y excreción de los compuestos, también
ayudar en los estudios de interacción del alimento con la microbiota intestinal, a detección también de nuevas dianas terapéuticas y permiten también la identificación de biomarcadores de exposición nutricional. Para indicar que el modelo preclínico escogido en la red Tenomifood también es el modelo Murino. Y por último ya, aplicación de las ómicas en los estudios clínicos o en el desarrollo de estrategias de nutrición dirigida o personalizada. En este caso, integrar nuevos productos en una dieta personalizada se puede hacer por grupos de consumidores según su metabotipo, es decir, según su perfil metabolómico. Por lo tanto, aplicar las ómicas puede ayudar a caracterizar estos metabotipos en la población, agrupar la población según estos perfiles y a partir de ahí hacer dietas o productos funcionales dirigidos a esta población. De la misma manera, se puede utilizar las ómicas para caracterizar el perfil de microbiota de cada individuo, esto sería el enterotipo, y con una estrategia similar establecer grupos con enterotipos similares y desarrollar dietas personalizadas para ellos. Y de la misma manera, a nivel del genotipo, se puede agrupar la gente según su genotipo y a partir de ahí hacer dietas o programas personalizados. Las ómicas a nivel de humanos nos permiten consolidar el mecanismo de acción y el uso de biomarcadores de función y exposición nutricional que hemos identificado en las etapas previas en estudios preclínicos y finalmente generar datos para ampliación de conocimiento y refuerzo de todos los algoritmos de predicción de los defectos, pero ahora ya en un producto finalizado para humanos. Y como conclusiones, las ómicas aportan innovación a las empresas alimentarias con la caracterización de nuevos productos biológicos, sobre todo amplían el conocimiento profundo sobre el mecanismo de acción y la biología del sistema. Otra conclusión es que son unas técnicas transversales, las podemos aplicar tanto a nivel farmacológico, a nivel de salud, yo he ido de un sector a otro a lo largo de la charla, también en el sector alimentario y también en el sector del medio ambiente. Y otra conclusión es que son rápidas, generan grandes cantidades de datos en poco tiempo y esto acelera la generación de conocimiento en todos estos ámbitos. Y bueno, hasta aquí me he pasado igual un poco, pero muchas gracias por escucharme. Aquí hay mi correo por si tenéis más dudas y ya paso el turno a la segunda charla de Josep. No sé si estoy viendo. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Oigo, me reverbera un poco, a ver si podéis apagar el micro. Muchas gracias, Nuria. No sé si estáis viendo la presentación. Bien. Buenos días a todos. Soy Josep María del Bas, director de la Unidad Tecnológica de Nutrición y Salud. Y en esta segunda parte del webinar lo que vamos a hacer va a ser, en primer lugar, vamos a ver un pequeño repaso a los modelos preclínicos que se proponen desde la red Tenomifood. Y a continuación vamos a pasar a ver pues, un caso real de la aplicación de las ciencias ómicas a alimentación funcional, ¿no? Cómo podemos evaluar los efectos sobre el metabolismo inducidos por un alimento funcional. Finalmente, pues unas pocas conclusiones sobre este estudio. En primer lugar, a nivel de estudios preclínicos, desde Tenomifood se apuesta por dos niveles diferentes. En primer lugar, un tipo de modelos que nos permiten hacer cribado de ingredientes
En estos encontraríamos desde los bioensayos, que serían los modelos más simples, generalmente estamos hablando de proteínas o enzimas inmovilizados, representativos de actividades biológicas relacionadas con la salud, en los que podemos estudiar el efecto de diferentes ingredientes bioactivos, una batería de ingredientes bioactivos, en los que queramos identificar aquellos más prometedores para nuestros objetivos. En segundo lugar, tenemos las líneas celulares, que ya implica un grado de complejidad superior. Estamos hablando de sistemas vivos que pueden simular diferentes patologías, como podría ser pues, hepatocitos en el caso de hígado graso, o incluso líneas neuronales para estudiar alteraciones neurocognitivas, etc. Luego ya pasamos a Canarotitis elegans, que sería un modelo de nemátodo, un organismo que presenta ya unas interacciones sistémicas más básicas, pero que igualmente nos sirve, ¿no? Tiene una manipulación relativamente simple y rápida, lo que nos ofrece un sistema de cribado bastante eficaz, sobre todo relacionado pues, con alteraciones que se pueden simular, alteraciones humanas que se pueden simular en este modelo, como podrían ser obesidad, diabetes, enfermedades neurodegenerativas o envejecimiento. Y luego ya pasaríamos al PC, ¿verdad? Que estamos hablando de un animal con unas condiciones de mantenimiento y manipulación asequibles para el cribado. Podemos trabajar tanto con animales adultos como con larvas y simular diferentes alteraciones humanas y realizar estudios de bioeficacia, siempre buscando esa criba de ingredientes que más interesen para cierta actividad biológica. Y a partir de aquí ya pasaríamos al siguiente nivel, que son los modelos en roedores, que ya nos permiten simular diferentes patologías o alteraciones humanas y evaluar los efectos de intervenciones nutricionales sobre diferentes dianas, ¿no? Por lo tanto, ya estamos hablando de organismos más complejos que no permiten tanto hacer el cribado, sino que los vamos a utilizar más para elucidar mecanismos de acción que a su vez son imprescindibles para generar evidencias científicas que justifiquen posteriores ensayos de intervención en humanos. Y para entender estos mecanismos de acción, las tecnologías ómicas son una herramienta actualmente se han hecho imprescindibles. Como ejemplo vamos a ver la evaluación de los efectos de un alimento funcional real, preparado ya para salir al mercado, que se estuvo desarrollando en el marco de un proyecto colaborativo. Y vamos a ver los efectos sobre la obesidad. La diana de actividad biológica de este alimento funcional era la obesidad. Y para ello utilizamos un modelo de rata. Por un lado, ratas normopeso, que nos dan la idea de una situación de salud y de los efectos de este alimento en una condición de salud normal, ¿no? Sin alteraciones. Y luego en rata con una obesidad inducida por la dieta, ¿no? Como es el modelo de rata de dieta de cafetería. Y en primer lugar, para ver los efectos de este alimento funcional, lo que hicimos fue hacer un seguimiento tanto de parámetros biométricos como bioquímicos y de gasto energético, ¿no? Que pasó a resumir. Se hicieron muchas determinaciones, pero pasó a resumir las más relevantes que nos van a ayudar a entender un poco por qué y cómo aplicar las tecnologías ómicas, ¿no? Aquí lo que vemos son los efectos que tuvo el alimento sobre la adiposidad en estos animales. Como vemos, aquí tenemos los animales normopeso, que no tienen obesidad. Esto es el índice de adiposidad. Vemos que tiene unos niveles normales, mientras que las ratas obesas prácticamente doblan la cantidad de grasa, ¿no? En este caso vemos en amarillo las ratas control, las que fueron alimentadas con un alimento, digámosle placebo, que no tenía la funcionalización del alimento problema, y en verde vemos las ratas tratadas con el alimento funcional. Vemos que a nivel de adiposidad general no se indujeron cambios demasiado significativos, pero sí a nivel de algunos tejidos adiposos, sobre todo los de origen visceral, que son los que tienen una repercusión mayor sobre alteraciones metabólicas. En el caso de este tejido epididimal vemos una disminución del 17%, que es clínicamente relevante, en aquellas ratas obesas que han consumido el producto a evaluar, mientras que en las ratas normopeso no se observaba ningún efecto. Josep, disculpa, ¿podrías minimizar la pantalla del Teams donde sale la foto de la Nuria? Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, a pesar de tener unos efectos
más o menos modestos, aunque ya hemos dicho clínicamente relevantes en los niveles de grasa, luego fuimos a analizar otros parámetros bioquímicos, como pueden ser en este caso los triglicéridos plasmáticos. Esto es el seguimiento a lo largo de las semanas, de las 12 semanas que duró el estudio. Como vemos aquí tenemos los triglicéridos de las ratas obesas, que son claramente superiores a los de las ratas normopeso, y cómo el consumo del producto del alimento funcional redujo los niveles de triglicéridos a lo largo de todo el experimento, entre un 15 y un 20%, es una reducción muy significativa. Y lo mismo vimos a nivel de colesterol. Vemos estas fracciones de colesterol VLDL y LDL, que son las más perniciosas, y cómo el consumo del alimento funcional en las ratas obesas reduce estos niveles a las 7 semanas y también a las 12 en el caso de las ratas normopeso, mientras que no se alteran los niveles de colesterol HDL, que sería el que conocemos como colesterol bueno. Y siguiendo en las diferentes evaluaciones que realizamos, otra de ellas ya era sobre el metabolismo de la glucosa. Lo que hicimos fue una prueba de carga oral de glucosa, similar a la que se hace en las embarazadas para ver si existe diabetes gestacional. En este caso es para evaluar parámetros relacionados con la resistencia a insulina. Lo que vemos es, en primer lugar, que las ratas obesas desarrollan una diabetes muy clara respecto a las ratas normopeso, y vemos cómo el consumo de alimento funcional disminuye los niveles de glucosa postprandial, después de la sobrecarga. Y lo mismo ocurre con los niveles de insulina. Las ratas obesas segregan mucha más insulina que las normales, pero cuando administramos el alimento funcional vemos que disminuye mucho la secreción de insulina, lo que quiere decir que para mantener los niveles de glucosa incluso más bajos que las ratas obesas control, necesita secretar menos insulina. Y esto nos lleva pues, a interpretarlo como una cierta protección contra la resistencia a insulina inducida por el producto evaluado. Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios a nivel metabólico, nos llevamos una ingrata sorpresa cuando procesamos los datos de gasto energético. Aquí, como podéis ver, parece, ¿no?, es estadísticamente significativo y está muy claro que en las ratas obesas el gasto energético en aquellas que consumen el alimento funcional está disminuido respecto a las ratas control. Y además, esta disminución del gasto energético venía precisamente de la oxidación de ácidos grasos. Como podéis ver, está muy claro que las ratas que consumen el alimento funcional parece que oxidan menos ácidos grasos que las ratas que no lo consumen, cuando lo que habíamos visto era una disminución precisamente de muchos metabolitos relacionados con el metabolismo de las grasas, ¿no? Hicimos análisis de la ingesta de lípidos, incluso de la absorción de lípidos. En las ratas no habían cambios significativos, por tanto no podíamos explicar cómo era posible que oxidando menos lípidos tuviesen menos tejido adiposo, menos triglicéridos circulantes, menos colesterol y una mejora de la resistencia a insulina, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta, para resolver este misterio, ahora lo veréis, que este balance energético se realiza mediante calorimetría indirecta, es decir, respirometría. Lo que se hace es evaluar la cantidad de oxígeno que consume la rata y dióxido de carbono que exhala para, mediante fórmulas empíricas, llegar a calcular todos estos valores. Por lo tanto, estamos hablando de consumo de oxígeno y esta es la clave para entender lo que pasará más adelante. Quedaos con el oxígeno. Por lo tanto, tenemos en resumen unos parámetros biométricos y bioquímicos que apuntan a efectos positivos sobre el metabolismo. Sin embargo, no disponemos aún de una explicación mecanística de por qué este alimento funcional está ejerciendo estos efectos beneficiosos, pero es que además obteníamos unos resultados inexplicables que apuntaban a una disminución del gasto energético inducida por el producto de estudio, que es claramente contradictorio a todo lo demás que hemos encontrado. Entonces, a partir de aquí, nos planteamos realizar estudios de metabolómica mediante la técnica de resonancia magnética nuclear, en la cual analizamos dos fases del suero, la fase acuosa y la lipídica, para tener la representatividad de los diferentes metabolitos, y detectamos y cuantificamos la señal de 60 metabolitos diferentes.
Lo primero que podemos hacer cuando tenemos tanta información metabolómica es reducir la dimensionalidad de los datos para poder ver de una forma simple qué es lo que está ocurriendo en el metaboloma de estos animales. Y esto es lo que hacemos pues, con técnicas como, por ejemplo, este PCA, que sería la técnica más simple, en la que cada uno de estos puntos que podéis ver coloreados se corresponden con una rata del estudio y se colocan en el espacio, estos puntos, dependiendo del estado del metaboloma de la rata. Así, aquí en azul claro tenemos las ratas normopeso que consumieron el producto normal, sin funcionalizar. En azul más fuerte tenemos las ratas que consumieron el producto funcional, las ratas normopeso, las normales, las que no eran obesas, que como veis el estado del metabolismo es idéntico, prácticamente idéntico entre ambos grupos. Y aquí en verde lo que estamos viendo es el estado del metabolismo de las ratas obesas que no consumían el producto funcional, las ratas obesas control. Como veis, muy alejado de lo que sería la normalidad, como era de esperar. Pero en rojo lo que estamos viendo son las ratas obesas que sí han consumido el producto funcional, el alimento funcional. Y lo que se puede ver claramente es cómo el consumo del alimento funcional hace que se reviertan las alteraciones inducidas por la dieta de cafetería, por la obesidad, acercando a estas ratas hacia un estado de normalidad. Esto es un primer resultado coherente con lo que habíamos obtenido anteriormente y con los efectos beneficiosos de este alimento funcional. Cuando empezamos a mirar qué es lo que está cambiado en los diferentes grupos, vemos que en la dieta estándar, en las ratas normopeso, tenemos cambios en algunos lípidos y en el metabolismo de aminoácidos, mientras que en las ratas obesas vemos bastantes más cambios, tanto en el metabolismo de lípidos como en el metabolismo de un carbono, en el de aminoácidos y también el de ácidos grasos. Aquí a destacar los cambios en ambos modelos, tanto en las normopeso como en las obesas, de la acetona, que como vemos en el caso de la obesidad, las que consumen el alimento funcional tienen más del doble de acetona en la sangre que las ratas que no consumen este alimento funcional. Pero a partir de aquí tenemos que tratar los datos de alguna manera para poder extraer el máximo de información posible. Por lo tanto, comenzamos a hacer ciertos análisis de datos. Por ejemplo, análisis de asociaciones de este tipo o correlaciones en las que vemos las correlaciones existentes entre todos los metabolitos que hemos podido analizar. Y lo que vemos es tres grupos claramente diferenciados. Este grupo de aquí en el que existen correlaciones positivas, cuanto más rojo, más positiva es la correlación entre estos metabolitos. Aquí tenemos otro grupo de metabolitos que están unidos o están relacionados por correlaciones negativas, cuando uno sube, el otro baja, y aquí otro grupo más reducido de metabolitos, pero con unas correlaciones positivas muy elevadas, ¿no? Si aislamos estos resultados, los vamos a estudiar con más interés, tendríamos aquí seleccionados estos tres grupos. Lo que podemos ver es, en primer lugar, diferencias entre el grupo 1 y el grupo 3, que son básicamente que aquellos metabolitos que disminuyen aquí en verde, que disminuyen en el grupo 1, aumentan en el grupo 3, mientras que los que aumentan en el grupo 1 disminuyen en el grupo 3. Están relacionados por unas correlaciones negativas. Cuando unos suben, otros bajan. Pues bien, estos metabolitos son entre ellos la acetona, de la que hablábamos antes, y otros como la taurina o la betaína. Mientras que en el grupo 3 tenemos grasas y colesterol. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que estos grupos unitarios están relacionados por estas correlaciones negativas y veremos que los efectos sobre los niveles séricos de acetona van a proporcionarnos una explicación a esta relación. Para entender esta explicación, vamos a ver cómo funciona la oxidación de lípidos en una situación normal. Es relativamente sencillo. En principio, la mayoría de ácidos grasos entran a la mitocondria para ser oxidados de forma completa, mientras que los ácidos grasos de cadena muy larga o ramificada tienen un primer paso de oxidación en el peroxisoma, donde se lleva a cabo una oxidación incompleta que produce algunos subproductos y otros sí que son los que van a la mitocondria para ser oxidados completamente. Cuando empezamos a leer sobre los diferentes componentes que llevaba ese alimento funcional, vimos que algunos de ellos tienen una propiedad muy especial, que es cambiar este flujo
de oxidación de los ácidos grasos, de manera que la mayoría de ácidos grasos ya no se dirigen directamente a la mitocondria, sino que se redirigen hacia el peroxisoma, donde se lleva a cabo esta oxidación completa. Lo que quiere decir que estos ácidos grasos oxidados en el peroxisoma, solo parte de ellos irán a la mitocondria a ser oxidado, pero otra parte se perderá como algunos subproductos. Es decir, que en el caso normal, en la comparativa entre ambos casos, podríamos decir que para obtener la misma energía, en esta nueva situación necesitamos muchos más ácidos grasos que se oxiden para obtener la misma energía que en una situación normal. Estamos hablando de una eficiencia energética inferior en este caso. Es decir, el alimento funcional estaba induciendo ineficiencia energética. ¿Qué quiere decir esto en términos fisiológicos? Bueno, si tenemos una eficiencia energética alta, lo que hacemos es consumir de forma muy eficiente las grasas, de manera que nos sobran muchas. Se pueden almacenar, ¿no? e llevarnos hacia un estado de obesidad. Cuando tenemos una eficiencia energética baja, lo que ocurre es que necesitamos oxidar muchas grasas para obtener la misma cantidad de energía. Y esto es lo que parece que estaba causando el alimento funcional. De hecho, cuando llevamos a cabo este tipo de oxidación peroxisomal, el principal subproducto que se obtiene son cuerpos cetónicos como la acetona, que hemos visto que era el metabolito que más aumentaba como efecto del consumo del alimento funcional. Hemos visto que según el análisis de correlaciones, cuando aumenta la cetosis, disminuyen las grasas y el colesterol en sangre. Este aumento de acetona nos produce una situación de relativa cetosis, que seguramente os suene de las dietas cetogénicas, ¿no? que ahora mismo están muy de moda. Pues bien, parece que el aumento de la cetosis en las ratas tratadas con este producto sería derivado de la oxidación ineficiente de las grasas. De manera que estamos encontrando ya un nexo entre el consumo del producto, la disminución de grasas circulantes a través de la beta-oxidación peroxisomal. Es una manera de ir indagando mediante metabolómica hasta poder hipotetizar un mecanismo plausible de acción. Pero además hay un punto más en esta investigación, y es que antes hablábamos del misterio de la disminución del gasto energético y de la oxidación de lípidos. Bueno, pues indagando en la literatura vimos que la oxidación peroxisomal necesita la mitad de oxígeno que la oxidación mitocondrial. Antes he dicho, quedaos con lo del oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos midiendo la oxidación de lípidos a través del oxígeno que consume la rata y luego resulta que lo que está haciendo la rata es quemar grasas a través de la oxidación peroxisomal, en realidad necesita menos oxígeno, pero estará quemando más grasas. Es decir, que lo que estábamos viendo en el caso del gasto energético y de la oxidación de lípidos no era nada más y nada menos que un artefacto, debido a que calculamos el gasto energético y la oxidación de lípidos a través del valor de volumen de oxígeno consumido. Esta es una situación bastante excepcional, pero que sin embargo está bien descrita, muy bien descrita en la literatura, y es totalmente coherente con nuestros resultados y con la hipótesis de que el alimento funcional lo que está haciendo para ejercer efectos beneficiosos es derivar la oxidación de ácidos grasos hacia la vía peroxisomal. Pero aún nos quedaba un grupo de metabolitos. Este grupo 2, con elevado grado de correlaciones. Pues aquí, en estos metabolitos encontramos el acetato y derivados del hidroxibutirato. Cuando empezamos a buscar sobre estos derivados del hidroxibutirato, que son metabolitos relativamente poco conocidos, nos dimos cuenta de que estaban caracterizados como productos de la actividad de la microbiota, es decir, podían tener un origen bacteriano que se reflejase en sangre, así como el mismo acetato, ¿no? Que es un ácido graso de cadena corta. Por lo tanto, parece ser que además de los efectos que hemos visto, este alimento funcional también podría estar teniendo ciertos efectos prebióticos. Por tanto, descubrimos una funcionalidad que no esperábamos de este alimento funcional. Bueno, junto con estas evidencias y algunas más que recogimos, porque vimos
bastantes más resultados positivos, sobre todo a nivel de inflamación. Se decidió hacer la traslación a alimentación humana de estos resultados y se promovió un estudio aleatorizado, paralelo y controlado por placebo en 100 individuos con obesidad abdominal que integraron este alimento funcional a su dieta habitual. Y lo que obtuvimos al final de 12 semanas de tratamiento es, en primer lugar, se observó una pérdida de peso tras 6 semanas del consumo, pero luego se vio que se recuperaba este peso a las 12 semanas, había cierto efecto rebote, pero lo más interesante vino desde el punto de vista de la bioquímica y de los efectos fisiológicos. En primer lugar, se vio una clara disminución de marcadores de resistencia a insulina, como la concentración de insulina o el índice OMA, ¿no?, de resistencia a insulina. Se vieron efectos positivos sobre la presión arterial, como la disminución de la misma presión arterial, incluso la presión del pulso, que son marcadores o factores de riesgo en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y también se observó la disminución de la lipemia postprandial en cuanto a triglicéridos y lipoproteínas asociadas a ApoB100. Es decir, unos resultados muy similares a los que se observaron en las ratas. Por lo tanto, tenemos un nivel de traslación del estudio preclínico hacia el clínico muy elevado, al menos en este caso, ¿no?, con la ventaja añadida de que conocemos o podemos hipotetizar de forma plausible un mecanismo de acción del alimento funcional. Así que, como conclusiones, podemos decir que la aproximación holística al metabolismo que nos proporcionan las metabolómicas es una herramienta sin precedentes que hasta ahora no podíamos explotar, que nos permite 4 grandes avances. En primer lugar, conocer los mecanismos de actuación de los alimentos, que es una tarea que Sinómicas lleva años de investigación, pero que además nos son imprescindibles para poder hacer la traslación a alimentación humana. No solo para saber si lo que hemos visto en animales también será efectivo en humanos, sino para generar la evidencia científica suficiente como para justificar un estudio de intervención, porque no se puede ir a probar hipótesis en voluntarios, ¿no? Por otro lado, generación de nuevas hipótesis de trabajo. Hemos visto cómo podíamos hipotetizar de forma plausible que el alimento funcional tiene un efecto sobre la oxidación de ácidos grasos, provocando una cetosis porque deriva la oxidación de ácidos grasos hacia la vía peroxisomal. Esto nos ha llevado, por otro lado, a poder levantar más financiación pública para continuar con estos trabajos y continuar investigando sobre los mecanismos de acción, además con muy buenos resultados puedo avanzar. Por otro lado, hemos visto cómo el uso de la metabolómica nos llevaba a descubrir nuevas propiedades, como un posible efecto probiótico de este alimento funcional. Y, por supuesto, la generación de nuevas evidencias científicas que pueden ser explotables, sobre todo a nivel de publicaciones científicas y a nivel de reforzar la evidencia existente sobre el consumo de este alimento funcional y los efectos que puede tener sobre la salud. Y, por mi parte, solo daros las gracias por asistir a este webinar y ya está. Podemos abrir la tanda de preguntas si hay alguna. Hola, sí, es una pregunta de Rosena. Pregunta qué patologías son estudiadas para hacer la ruta guiada. Mujeres, hombres y edades. Sobre el estudio que ha explicado Nuria durante su presentación, en que ha hablado de genómica queriendo generar una respuesta eficaz e individual. ¿En qué se basa el estudio? ¿Y mujeres, hombres o grupos de edad? Bueno, voy a intentar contestar. Yo entiendo que se refiere a cuando utilizamos, no sé si se me ve, bueno, pero no. Se me oye, ¿no?
momento no, si activas la cámara, Nuria. Se me oye, vale, de acuerdo. Oímos, sí, te oímos. Ahora sí. Bueno, los estudios de aplicación de las ómicas en genotipación, yo creo que se refiere a esto, es cuando intentamos hacer en la población grupos según sus patrones genéticos, según sus distintas variantes genéticas que tiene cada individuo. Entonces puedes agrupar a la población, también además tienes en cuenta edades, cuando haces estos estudios, el género, etcétera, puedes agrupar tanto por sus variantes genéticas, como he dicho, esto sería a nivel de genómica, como por su perfil metabolómico, su metabotipación o su perfil de su microbioma, como sería el enterotipo. Entonces, todas estas herramientas ómicas nos permiten agrupar a las personas en estas distintas subpoblaciones y hacer estrategias focalizadas, pues eso, a este perfil genético que no tiene por qué estar relacionado con una enfermedad concreta, puede ser población sana, pero que tienes variantes genéticas que te pueden predisponer a metabolizar más lentamente según qué compuestos, etcétera. A eso nos referíamos con los estudios de genotipación en humanos y poder enfocar estrategias dietéticas o diseño de alimentos funcionales a estos grupos de población. Después, naturalmente, se puede también hacer subgrupos por género o por franjas de edades. No sé si contesto la pregunta. O si Josep quiere añadir alguna cosa más. Muchas gracias, Nuria. De momento no han llegado más preguntas. Si algún asistente quiere formular alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat y le daremos respuesta. Bueno, nos pueden enviar tanto a Josep como a mí, ha aparecido en nuestro correo, nos pueden enviar si tienen dudas o comentarios o para diseño de estudios que requieran más información. De momento no hay más preguntas, Nuria y Josep. Muy bien. Vamos a cerrar el webinar. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias a todos. Y feliz Navidad y buena entrada de año. Venga, adiós y muchas gracias.